Buenas tardes. No sé qué opinas si empezamos. Sí, creo que Buenas sí. tardes. ¿Cómo le va, Efren? Buenas tardes. Empecemos entonces. Eh, Recordemos que ayer nos quedamos definiendo la evapotranspiración del cultivo, ¿no? Sí. Vamos a empezar a definir ahora la humedad del suelo. Quiero que me ayuden con una cosa aquí. ¿Qué datos nos faltan para poder definir la humedad del suelo? Um, La calidad del suelo, Ya, sí, más que la calidad, del tipo del suelo, necesitamos el conocer tipo del suelo, ¿ya? exacto, el punto de marchitez permanente, la capacidad de campo. Vamos a definir un agotamiento permisible y vamos a tener que ir definiendo también la profundidad de las raíces. ¿Sí? Entonces, Ya. vamos a tener que obtener esa información. Déjenme buscar una... Bueno, vamos a tener estos datos. La capacidad de campo, el punto de marchitez permanente y la densidad aparente, ¿no? Esto le copiamos. Estos datos salen del análisis del suelo. Entonces, no son datos que nos inventamos, sino son datos que salen del análisis del suelo. Hay una consulta, José Luis. Ujú. ¿El suelo es susceptible de drásticos cambios por paso del tiempo sin que Eh, haya, sin que haya acción, digamos? O sea, por sí antes sí, ¿o no? sí hay cambios. Eh, Ya. el suelo se compacta con el tiempo, el suelo puede perderse por la acción del tiempo, del clima. Eh, el suelo, más que por el no uso, en el uso sí tiene cambios, sobre todo en la nutrición del suelo. Entonces, si vamos a hacer esto, vamos a tener por lo menos que hacer un análisis cada 5 años, digamos, Ya, para ir obteniendo, actualizando los cambios que vayan pasando, ¿no? claro. En el caso de que ya sean análisis eh, de macro y microelementos, sí vale la pena realmente hacer un análisis cada, ¿cómo les digo? Cada siembra. Prácticamente cada siembra va a ser un cultivo nuevo y nosotros vamos a tener que hacer el análisis completo. En la cuestión del Ya. riego, sí vamos a poder tener un rango un poco más amplio, pero dense cuenta también que mientras se va utilizando el suelo, mientras vamos sembrando, hay adición o desgaste del consumo de la materia orgánica, hay cambios en la estructura del suelo por el laboreo. lo La mismo. textura del suelo no cambia mucho,
pero la densidad aparente sí va a moverse. Entonces Ya. sí vale la pena ir actualizando estos. La gente lastimosamente no hace esto. Vale la pena tener un análisis del suelo completo antes de cada siembra, como cuando uno va donde el doctor, donde el médico, y tener una receta muy adecuada para todo el cultivo, para cada uno de los cultivos que nosotros hagamos. En el caso de que estemos haciendo una gran explotación, tranquilamente una muestra de suelo nos podría ser válida para unas 5 hectáreas. Pero generalmente con los proyectos que estamos trabajando nosotros, no son esas condiciones, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir consiguiendo zonas representativas para poder hacer la mayor cantidad de muestras que se pueda. No sé si con eso le contesto la pregunta, Efren. Sí, estuvo claro y de mucha ayuda. Gracias. Entonces, vamos a definir, necesitamos también la profundidad radicular. Vamos a buscar, teníamos unos valores de profundidad radicular en el mismo documento y lo vamos a buscar. Recording in progress. Aquí tenemos también el cuadro de los rangos de profundidad máxima de las raíces y la fracción de agotamiento, ¿no? Ya. O sea, en realidad, el documento es bastante bueno. Ya. Eh, ya, vamos a buscar aquí el tomate, ¿no? Aquí estamos el tomate. Vamos a tener una profundidad radicular máxima de 1,50 en, en suelos sueltos que no impidan el desarrollo de la raíz y de 40, de 0,40 a la fracción de agotamiento, ¿no? Pues ya está.
Ya, entonces aquí en la tabla mismo nos indica que usemos los valores menores para utilizar en calendarios de riego y los valores mayores para simular condiciones de estrés. Entonces nosotros vamos a utilizar el valor menor del tomate, que es de 0.70 metros. Entonces vamos a volver a la tabla. Profundidad radicular. Vamos a ponerle 0.7 metros. O sea, en realidad van a ser 700 milímetros. Recuerden que vamos a trabajar en milímetros. Y el agotamiento permisible .4. Entonces, aquí vamos a hacer vamos a incluir otra columna que nos indique la profundidad de la raíz. Nuestra raíz va a crecer hasta los 700 milímetros en la etapa de desarrollo. Entonces, hasta aquí vamos a estar con 700 milímetros. Aquí vamos a estar en el día 79. Y vamos a hacer el cálculo de la profundidad radicular. ¿Para cuántos días eran? 79 días. Más del día anterior, ¿no? Vamos a tener un inicio de unos 10 centímetros. Recuerden que lo sembramos al tomate en plántula. De unos, claro, de unos 10 centímetros son, bueno, 100 pongamos, milímetros. sí, 100 mucho, pongamos de unos 80 milímetros. Ya. Ahí vamos a ir subiendo hasta los 700 milímetros. Ya, justo estamos. Ya, a partir de aquí vamos a mantenerlos con los 700 milímetros de raíz. Con esto vamos a poder definir la profundidad del suelo. Estamos hablando en milímetros, así que no nos hace falta. Y nuestra profundidad del suelo la vamos a tomar con un rango de
con un rango de profundidad extra, ¿no? Entonces, nuestra profundidad del suelo va a ser de 80 milímetros y pongamos de un 10% más. Entonces, es igual esto por el 1.10. Ya, esta va a ser nuestra profundidad del suelo con la que vamos a trabajar. Vamos a plantear la... Insertar. Vamos a plantear el agotamiento permisible dentro de esto y vamos a definir la capacidad de campo. ¿Sí? De estos 77, de estos 88 milímetros con los que empezamos, ¿cuál va a ser nuestro volumen efectivo o nuestra lámina efectiva de agua? Eso querría decir que para cada día el volumen del agua podría ser diferente. Sí, exactamente. Vamos a ver que nuestra reserva útil de agua es la diferencia que hay entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Y en esto vamos a tomarle en cuenta el agotamiento permisible. Si se nos pasa del agotamiento permisible, vamos a estar en problemas. Entonces, ¿cómo vamos a definir la cantidad de agua que tenemos? Porque si nosotros llenamos el suelo con todas las, digamos que tenemos aquí vamos a decir que este es nuestro suelo. Esto es nuestro suelo. Hasta aquí estamos con 100% de nuestra profundidad. Si nosotros llenamos esto, va a ser un suelo totalmente encharcado. Entonces, recuerden siempre que nosotros tenemos este rango entre el agotamiento, entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Y dentro de este rango vamos a plantear nosotros nuestro agotamiento permisible. ¿Sí? Entonces, vamos a definir aquí la profundidad del suelo. Acá vamos a poder definir la lámina disponible. Recuerden, ¿cuál es nuestra lámina disponible? El suelo menos la capacidad de campo menos el agotamiento permisible multiplicado por el 0.4. Y esto le vamos a multiplicar por la profundidad del suelo que tenemos. Entonces, vamos a hacer que nuestra lámina disponible de riego sea el 31% menos, este le vamos a bloquear, menos el 15%, igual bloqueado. Esto multiplicado por nuestro agotamiento permisible, que es 0.4.
Y aquí más bien multipliquémosle por 0.4 para no estar bloqueándole. Y esto le multiplicamos por nuestra profundidad del suelo. Entonces aquí tenemos ya la lámina disponible en el suelo. Esta va a ser nuestra lámina disponible de agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todavía estamos viendo que llegamos acá, ¿no? Para poder definir cuál es nuestra capacidad de campo, vamos a poder definir aquí una capacidad de campo para el suelo. Entonces, igual, la capacidad de campo va a ser la profundidad del suelo por el porcentaje de la capacidad del campo. Entonces, recuerden, nosotros vamos a tratar de sembrar con un suelo a capacidad de campo, ¿no es cierto? Y vamos a ver que en este momento vamos a ir necesitando ya, con estos valores ya vamos a poder definir la diferencia de humedad. ¿Cuál es nuestra humedad inicial? A ver, Andreita, ya llegaste. ¿Cuál es nuestra humedad inicial en la siembra? Andreita, peor que mis alumnos de la escuela. Washington, ¿cuál es nuestra humedad inicial? A ver, la humedad inicial sería la capacidad de campo. Exacto. El suelo a capacidad de campo. Entonces, nuestra humedad, aquí vamos a ponerle, nuestra humedad inicial, vamos a tomarla en cuenta como el suelo a capacidad de campo. ¿Ya? Esta va a ser la humedad del suelo. ¿No es cierto? Humedad del suelo inicial. Sí. Bueno, en Para realidad que puedan- aquí viene un juego medio tétrico, ya le vamos a ver. Porque se va gastando esto y toca irle variando. Ya. Nuestra humedad del suelo, el siguiente día de la humedad del suelo, ¿de qué depende? De que se vuelva a poner lo que se ha evaporado, todo eso, Exacto. la Primero le lámina de agua. sacamos la evapotranspiración del cultivo. ¿No es cierto? Entonces, este siguiente día es el día anterior menos lo que se ha gastado. La evapotranspiración del cultivo. ¿Sí? Sí, Pero, ¿qué más? A esto también le vamos a sumar nuestros valores de infiltración, que en este caso le vamos a poner 0, de escorrentía le vamos a poner 0, y nuestros valores de precipitación. Entonces vamos de nuevo a buscar nuestros valores de precipitación. ¿Qué meses estábamos? Desde septiembre hasta febrero, ¿no? Septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
Ya se pasó noviembre. Estoy. Ya me pasé. Ya ahí nos falta enero y febrero. Entonces tenemos aquí mis valores de precipitación. Listo, entonces, qué es lo que vamos a sumar aquí? Tenemos la humedad del suelo, tenemos Menos menos la la evapotranspiración de ese día, evapotranspiración y tenemos más más la infiltración y más la escorrentía de ese día. No, pues menos. Aquí estoy equivocado, aquí es menos. Bueno, a menos que sean valores positivos, porque también podemos tener infiltración positiva de las parcelas de arriba o escorrentía de las parcelas de arriba, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Si el agua nos llega de gratis de la parcela de arriba, ahí es una suma, ¿no? Y vamos a tener aquí sí un más la precipitación del día. Más el riego que nosotros le pongamos. Entonces aquí les vamos a poner en cero estos valores. Y aquí nos vamos a ir hasta abajo. Entonces, en la humedad del suelo, vamos a tener esta humedad, vamos a tener esta lámina disponible, este suelo a capacidad de campo y esta diferencia de humedad, ¿no? Esta diferencia de humedad viene a darnos el resultado de restar este día menos del anterior. Vamos a empezar a tomar en cuenta estos valores ya para aquí sí pongamos de nomás unos centavitos. Que nosotros podemos ir sumando. Ahora, esta humedad del suelo está a capacidad de campo, ¿no es cierto? Entonces, Sí. aquí nos falta incluir cuál es nuestro punto de agotamiento permisible, porque si ustedes ven, acá ya bajamos, inclusive ya tenemos de más agua.
Negativos. Entonces, ¿qué nos toca definir? Nuestro agotamiento permisible. Nuestro agotamiento permisible, ¿de dónde se da? De los 27 menos los 6 milímetros de la lámina disponible. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué tenemos? Tenemos estos valores de agotamiento permisible, tenemos la humedad del suelo, tenemos la diferencia de humedad, la infiltración, la escorrentía y nuestra precipitación. ¿Cómo definimos el riego? Ahí va otra pregunta. ¿A quién le toca? Efren, dígame usted, ¿cómo definimos cuándo regar? ¿Cuándo regar? Chuzas, vaya, ahí sí no tengo una idea, pero no Ya. definimos cuándo regar, Vamos a regar cuando, el cuando momento, el suelo cuando el suelo, aparezca o aparente necesitarlo, no sé. exacto, sí. Cuando nuestro suelo llegue a nuestro agotamiento permisible, cuando nuestro suelo llegue, en este caso, a 22, es que Ya, nosotros ya necesitamos regar. Entonces, ¿qué vamos a ya, hacer aquí? Vamos a poner una fórmula mágica de un condicional que nos diga si la humedad del suelo, vamos a ponerle aquí, la prueba lógica, si la humedad del suelo en este caso es, la humedad del suelo es este, si es que este es mayor al agotamiento permisible, si es que eso pasa, vamos a estar ok. Pero si no es mayor al agotamiento permisible, vamos a pedir riego. ya. Y aceptamos. Aquí simple y sencillamente jalamos este condicional y nos va a indicar que necesitamos regar. ¿Qué días necesitamos regar? Exacto. Ahora, ¿cuánto vamos a regar? Esa es la otra, claro. ¿Ya? Aquí ya tenemos uno, sembramos el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, ya necesitamos riego, porque ya empezó a crecer la raíz. ¿Cuánto Sería vamos a bueno regar? ponerle más decimales ahí porque ahí están todos los mismos valores, José Luis. Aquí. Sí, está, ok, 106. Y riego, 106. Pero es que esta es la precipitación. Ya, Aquí está la humedad. Vamos a marcarles los datos importantes. Vamos a ponerle la humedad en azulito. ¿Ya? Entonces, si es que si la humedad del suelo es mayor que esta de acá, que es del agotamiento permisible, estamos en OK. Si es que no, ya pide un riego. Entonces acá vamos a poner la columna del riego.
cuando regamos, ya sabemos. Vamos a ver cuánto regamos. Ya, ¿cuánto vamos a regar aquí? Wachito. Andreita, ¿regresaste? No está la Andreita. Sí, Chocolates. sí, Chocolates, sí, Andreita. sí estoy aquí, sí estoy aquí. A ver, ¿cuánto vamos a regar, Andreita? Regaremos la diferencia hasta llegar a la capacidad de cambio. Exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a ponernos un riego. Esto ya le vamos a hacer manualmente. Si ustedes después le automatizan la tabla, ya es mejor. Pero ya tenemos la capacidad de campo. Y aquí le regamos menos la humedad actual. ¿Sí ven? Entonces ya se nos mejoró acá. ¿Qué vemos aquí? Esto debía haber sido antes, el día anterior. ¿Ya? Esta es nuestra lámina de riego de ese día. Pongámosle en números ¿Y ese está en milímetros, en José? milímetros. En milímetros. Ahorita estamos con una lámina de riego. Pongamos aquí. Lámina de riego. ¿Ya? ¿Qué pasó con nuestra diferencia de humedad? ¿Se acuerdan que está en la fórmula? Ya. Esta diferencia de humedad nosotros la escondimos en este condicional. Porque a la final nuestra diferencia de humedad se da por los aportes y las, ¿cómo se llama? Y los gastos. Entonces aquí vemos que ya necesitamos otro riego. Copiamos, volvemos a regar. ¿Ya? Volvemos a copiar la misma. Vean qué bonito, ya tenemos una semana sin regar. Y esto es totalmente lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque la raíz ya va creciendo y la cantidad de agua va aumentándose en el reservorio del suelo. Pero cada vez los riegos tienen que ser más espaciados. Claro. ¿Por qué? Porque la raíz va creciendo. Es como que estás en una maceta. Primero tú tienes una planta chiquitita con una raíz chiquitita. Es como un bebé. Tú a un bebé no le puedes dar un plato de comida. Tienes que darle de comer cada 2 horas. Pero ya cuando va creciendo, ya le empiezas a dar, qué sé yo, solo media mañana y ya luego en la escuela ya no les das nada, ya les mandas sin desayuno, el gobierno les da de comer. Y en la noche ya no les dan nada. Entonces eso es por la capacidad que ya tiene la raíz y el tamaño del reservorio que se convierte el suelo, porque ya vemos que aquí la profundidad radicular y la profundidad del suelo ya es mucho mayor. Pero ese 4727 está en milímetros, ¿no? Ajá. Ya vamos a calcular Eso los quiere, volúmenes. eso quiere decir por planta, ¿cierto? No, 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 no. Esta es una lámina en el suelo. Vamos a Ya. tener que regar todo esto. ¿Ya? Estos son nuestros riegos. En un día. ¿Cómo definimos los volúmenes de riego? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que hablamos de la eficiencia del sistema? Sí. Sí, Ya, pero ¿cómo? ya. Recuerden, 1 milímetro de lámina de riego
son 10 metros cúbicos por hectárea. Mm, Entonces, nuestro volumen va a ser, aquí vamos a poner volumen por hectárea. El volumen por hectárea van a ser los milímetros de riego por 10. Y esto le vamos a poner, esto va a estar en metros cúbicos. Y aquí nos jalamos todo esto. Acá. Ya, tenemos una eficiencia del sistema. Bueno, primero el área de riego. Vamos a ponerle aquí el área de riego. Que digamos que esto es, qué sé yo, pongamos un invernadero de 3.000 metros o un área de 3.000 metros. Vamos a ponerle 0.3 el área de riego en hectáreas y la eficiencia del sistema. Díganme ustedes, ¿cómo quieren regar esto? ¿Goteo, aspersión? Empecemos por goteo hagamos las Ya. dos alternativas para ver las diferencias. Ya, entonces, por goteo. Eficiencia con goteo. Vamos a plantear una eficiencia de un, qué sé yo, un 85%. Entonces, ¿cómo vamos a ver el volumen total? Vamos a multiplicar nuestro volumen de riego por Por el el área de área riego y y este le vamos y por la a... eficiencia. Ajá. Y por la eficiencia. Igual le vamos a bloquear. Ya. ¿Para qué hacemos todo este mundo de números? Porque nosotros a la final, aquí vamos a necesitar un volumen total de agua para nuestro cultivo de tomate. Vamos a tener un total, veamos que esté completo primero, antes De cuatro. de alegrarles la vida. Sí, está bien. Ujú. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a tener un total de 440,56 metros cúbicos que tener almacenados para poder cosechar nuestra parcela de riego de 3.000 metros. En la parcela de 3 metros. Y en el tiempo que está aquí, durante toda la vida de crecimiento y hasta el cultivo, ¿no es cierto? Claro, hasta el final. Ya. Porque ustedes igual, mientras van a estar, en el caso del tomate, mientras, no, esto era maíz, maíz era esto. Claro, Maíz. mucha, aquí nos equivocamos entonces en la profundidad de la raíz. Atentos, muchachos, ¿qué es pues eso? Ya pensamos que ha cambiado. No, chocolates, pues sí, era una trampita para ver si están atentos. Ah, bueno. Hijo de madre. Pero si hablamos de tomate también ayer, José Luis. Sí, vamos a hacer tomate, pero no le hicimos. Ajá. Andreita, ¿por qué no está atenta? Maíz en grano era, ¿no? Ya, un Hable en metro. serio. Hable serio, dice. Ya, agotamiento permisible, lámina, profundidad del suelo. Aquí está.
Nos jalamos todo esto. Y las cosas cambian. Ya ven, con una tontería así, todo cambia. Entonces aquí necesitamos un riego previo. Al segundo día debemos regar. Al cuarto día, al tercer día debemos regar. A ver aquí, ¿sí o no? Sí, toca regar. Ya, ahí sí salimos. Como ven, necesitamos más agua para el maíz. Bueno, también estábamos con datos equivocados. Aquí sí me parece más lógico. Vamos a necesitar 1.247 metros cúbicos para todo nuestro cultivo de maíz. Ahora, ¿qué se puede hacer para facilitar esto? Perdone, no me hace una consulta. En donde está 1329, por ejemplo, dice 132, ¿no es cierto? Ajá. 33. Eso quiere decir que ese volumen tendríamos que regarle en el tiempo desde 1329 hasta donde empieza 2185. No, este día. Esa era la pregunta. Ese día nada más. Este día. Ya, a eso Ya. quiero ir. Si es que ustedes quieren hacer un riego diario, ahí lo que tienen que hacer es jalarle esto todos los días. Y siempre van a llevar el suelo a capacidad de campo y van a no tener ningún problema. Grabamos de aquí. Si es que vamos a regar a diario, que es lo óptimo siempre, lo que hacemos es jalarnos esto así. Y todos los días llevamos a capacidad de campo. Ya, verán que está 1.247. Sí, deberá cambiar el volumen, ¿no? Sube a 1537. Son 100 metros que en realidad no es mucho. ¿Por qué? Porque al final ya le hicimos el último riego, digamos, del último riego le llegamos hasta aquí. Entonces, de aquí para abajo no hace falta llegar a capacidad de campo. Cojámonos de aquí, porque ya el suelo se va consumiendo, ya vamos a cosechar el cultivo. Ya. Ahí deberíamos tener el mismo valor, 1.247. Exacto. ¿Por qué nos regamos acá? Porque el suelo todavía tiene agua y no tiene sentido regar si es que el suelo todavía tiene agua. Y las matemáticas lo dicen. Y tenemos riegos estables de 5 milímetros, 4 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros. ¿Sí? Que son valores totalmente aceptables y manejables para un riego diario. Son 2 milímetros por metro cuadrado, ¿no? No, 2 milímetros de profundidad. Ah, ya. Son láminas de riego. Ya. Ya, hasta ahí estamos con un balance de riego. ¿Qué quiere decir con esto? Que con esto nosotros ya podemos calcular
cuánta agua darle al cultivo. Lo único que necesitaríamos es tener datos sensatos de precipitación, porque ustedes saben que no llueve 1.06 milímetros todos los días, sino que martes y miércoles cae un aguacero del diablo y el resto de días hace sol. Entonces, esos días se pueden ir aquí trabajando dentro de la tabla, ¿no? Esto que nosotros acabamos de hacer es un balance, es una previa para nosotros conocer cuánta agua vamos a necesitar y cómo la vamos a utilizar. Hagamos la prueba que decía Efraín de la aspersión. Pongamos de un 70%. A ver, aquí también tengo un error, discúlpenme. Aquí hay que dividirle para la eficiencia, no multiplicarle por la eficiencia. Eso me sale más eficiente regar por aspersión. Sí, así estaba viendo. Le va a conceder la consulta, es más eficiente por aspersión. No, a ver, hasta aquí lleguemos, ¿no? No, hasta ahí nomás. Exacto. $1,700, 1,700 litros, mi error. Ya, esta es la diferencia del uso del agua, ¿no? 400 metros cúbicos más o menos del uso de lo que sería con goteo a la aspersión. Esto, por favor, no se confundan. Aquí, para definir el volumen de agua total, tenemos el volumen por el área de riego que vamos a regar, dividido para la eficiencia. Es decir, más eficiente es el goteo. Sí, siempre. Ya. Entonces, ahí sí les quiero dejar esto de tarea. ¿Será que hacen o no hacen? Chuzas, quizás podamos, quizás pueda, Verán, porque es importante esto, porque con esto nosotros podemos hacer háganse la idea, es una especie de presupuesto para nuestro riego. ya, Si nosotros tenemos un reservorio de, qué sé yo, de 1,500 metros y tenemos un turno cada 15 días y cada 15 días que nos llega el agua le puedo le puedo llenar el reservorio. Entonces, con eso nosotros podemos ir calculando si es que podemos o no sembrar toda la parcela que tenemos, porque esto es para 3,000 metros. Pero si vamos a regar maíz, en realidad vamos a poner unas 0.3, digamos que vamos a sembrar unas 10 hectáreas. Estamos hablando de 69,000 metros cúbicos, que sí es algo dable, es algo que hay que hacer. Entonces, con esto nosotros podemos definir los volúmenes de nuestros reservorios y los espacios de tiempo que tenemos para los riegos y cómo organizarnos. Entonces, es importante hacer esto. Otra cosa es que esto también nos va a servir para poder hacer una confirmación del resto de cálculos agronómicos que hagamos. ya, Entonces, igual les voy a pasar esta tablita
para que Ya. la chequeen y si es posible hagan con otro cultivo. Hecho, gracias. Les comento, yo tengo un terrenito en el norte de la provincia de Pichincha, justo de 3.000 metros cuadrados y justo siembro maíz, así que el ejemplo estuvo perfecto, gracias. Ahí a ver, invitará en tiempo de Mañana, choclos, entonces. mañana tiene que regar. Mañana tiene que Hija, salir a regar. va a tocar. Estamos ya planificando iniciar el proceso con el arado ya. Ya, aquí ya pueden tener un buen presupuesto sobre el agua que se necesita, ¿no? Esta es la Sí, forma en la sí, cual se debe calcular la distribución de agua en las juntas de agua. A la final, cada persona va ya, a regar y de acuerdo al cultivo que va a mantener, nosotros debemos distribuirles el agua. Pero claro. lastimosamente es medio complejo eso todavía aquí. No sé si ustedes conocen el gobierno provincial de Pichincha tiene un sistema de riego para los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo. Sí, Entonces esto está adecuado para eso, pero que no dicen que no van a dar a todos. Ahora bien, el agua que sirve, que venden para tomar, ¿qué tan dañina es para los cultivos? depende del agua que estén usando. ¿Tiene cloro? ¿Tiene cloro? Claro, o sea, el agua de la llave. Sí, el agua de No, la pues llave. eso no es bueno. Eh, Definitivamente no es bueno. no, son, eh, ¿cómo se dice? Son aguas con, primero que nada con cloro y tratada en, Claro, en otras cosas. Entonces, lo primero que va a hacer es desgastar la microflora y microfauna del suelo. ya, Entonces no es, o sea, lógicamente en las casas usamos, las plantitas crecen en las casas, el césped crece, pero generalmente los céspedes que hay en las casas son de apello. O sea, el suelo de ahí no es bueno, no es un suelo adecuado para cultivo como tal. ya, Además, el problema más grave de eso son los volúmenes, porque por último se puede coger remanentes o cosas de ese tipo. A veces la gente piensa que con eso va a lograrlo, eh, pero no. Generalmente los volúmenes para agua potable son muy bajos comparados con los volúmenes para riego. claro, claro. Uf, Ahora, si tiene usted por ahí un sistema hidropónico bien manejado, el agua potable es excelente, ya, porque en ese caso, como no hay suelo, no hay una afectación, y más que eso es ¿cómo se llama? Se pone cloro en los hidropónicos. Se pone el hipoclorito ya. para poder mantener la sanidad de las raíces. Entonces ahí va a servir, ¿no? ¿Qué está queriendo regar el maíz con el agua de la llave? No, yo no, yo recién me estoy integrando para allá, pero unos amigos, vecinos han sabido regar con eso. Por Sí. eso era la pregunta, No, ¿no? o Y, sea, en realidad no es bueno, ¿no? Pero a veces la gente busca cualquier alternativa para tratar de subsistir de alguna forma. y claro, dice que sí les ha ido bien, Ah, pero yo pero sí tenía mis reservas. el rato que todos estén haciendo eso, ya va a ver cómo se quedan sin agua en la llave. Claro, claro, eso más. Listo, entonces. ¿Cuándo nos vemos? Digan ustedes. El Ingeniero, lunes, ingeniera. el lunes. Lunes. Andreita, ¿no quieres el domingo a las 7 de la mañana? Ya sé. No, por Dios, es el único día que duermo medio hasta las 8:30. Bueno, entonces de aquí nos Pero vemos no, como quieran, lo que diga la mayoría.
Lunes, porque no asoman después. El día lunes a las 5 quedemos igual. Ya, Hecho. perfecto. ¿Listo? Hasta el lunes a las 5. Entonces, Suerte, por favor, muchas el documento que nos haga llegar nomás. Ahorita ya le subí. Apenas esté el video, también ya le subo. Ya, Ya, gracias. Ya, Gracias, José Luis. suerte, gracias. Feliz Buen fin de semana para Hasta todos. luego. Hasta luego.